Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar ya de la colonia, vamos a hablar principalmente de las instituciones de la colonia para poder pasar a conocer cómo era la forma de vida existía durante esta época. Pero primero vamos a hablar de una de las organizaciones que viene desde aquella época, que es de hecho, se podría decir que el primer tipo de organización, de institución que ha existido en Chile, que es el cabildo. El cabildo actualmente son especies de juntas en las que la gente eh, entrega algún tipo de información, decisiones, se toman decisiones para poder ser entregadas eh, a algún organismo más importante del país. Es así como durante principios de este año y fines del año pasado, 2019, principios del 2020, se realizaron muchos cabildos para dar a conocer, para entregar. En estos cabildos se registraban las decisiones que tomaba la gente sobre sus principales necesidades para una nueva constitución. Ese fue lo principal también para dar a conocer el sentir de cada persona y todo eso que ha registrado por un oidor. Pero ahora vamos a ver de qué se trataban los cabildos que nacieron, obviamente, con la conquista europea, conquista española. Fueron los españoles los que trajeron los cabildos aquí a Chile. El más antiguo en Chile parte cuando Pedro de Valdivia necesitaba que alguien lo eligiera gobernador de Chile y para darle de alguna manera cierta, eh, cierta importancia o cierta legitimidad a su cargo, fueron sus capitanes, fueron sus principales, sus segundos al mando, o sus principales militares, quienes lo eligieron a él como gobernador de Chile, a pesar de que ese cargo él tuviera que ir a legitimarlo de alguna manera al virreinato del Perú, ya que debía ser el virrey de Perú quien lo nombrara gobernador de Chile, pero él se legitimó acá eh, por medio de un cabildo, el primer cabildo, ¿ya? Aquí podemos ver que en ese cabildo, esa junta que se realizó para elegir a Pedro de Valdivia como el gobernador de Chile, ¿ya? Entonces, así es como nacieron los cabildos, ¿ya? El primer cabildo entonces fue el que ocurrió con Pedro de Valdivia para elegirlo gobernador. Los cabildos más adelante, ya durante la época de la colonia, cuando existían eh, los territorios ya estaban formados, ya había construcciones, ya habían pueblos, ya habían ciudades, eran construcciones como estas. Aquí se puede ver distintos cabildos en distintas colonias de América, europeas en América. Así eran los cabildos, así eran los edificios. Y ahora, ¿de qué se encargaba el cabildo en aquella época? Que era una situación distinta a la actual. Se encargaban de administrar no el país, sino el pueblo o el territorio, ¿ya? Habían distintos cabildos. Los más importantes en Chile eran, desde el norte hacia el sur, el de La Serena, el de Santiago y el de Concepción, que son las tres principales ciudades que se fundaron, que fundó Pedro de Valdivia. Recordemos que la primera fue Santiago, después La Serena y finalmente Concepción. ¿Quiénes integraban el cabildo? Pues bien, tenía dos alcaldes electos anualmente, con 6 regidores. Vamos a ir viendo más adelante de qué se encargaba cada uno. Vamos a irlo repasando constantemente a medida que vayamos conociendo la forma de vida que había en la colonia y los hechos coloniales también. Ellos eran lo principal en el cabildo. Había un procurador que representaba la ciudad ante este cabildo. En el cabildo no podía participar cualquier persona, solamente la aristocracia, al principio militares, al principio solamente como estaban los conquistadores de América, los conquistadores de Chile, eran solamente militares quienes componían el cabildo, pero después ya pasaba a ser la aristocracia y más adelante la aristocracia criolla. Entonces no cualquiera tenía derecho a formar parte de un cabildo, porque significaba formar parte de las decisiones que se tomaban, ¿ya? Eh, bueno, un cabildo.
como lo podemos ver acá, era una corporación que administraba las ciudades, y una corporación es una organización compuesta por personas, como miembros de ella, que gobiernan. Entonces, por eso no cualquiera podía formar parte del cabildo, ¿ya? Había un mayordomo que era encargado de las cuentas municipales, es decir, era como una especie de tesorero, ya se encargaba de eso, un escribano público que tomaba las actas de las sesiones, es decir, como un secretario, alguien que estaba escribiendo ya todo durante las sesiones, y actualmente en los cabildos que ocurrieron este año había justamente un escribano, siempre hay alguien, ya, eh, un alguacil mayor que era responsable del orden público y de la cárcel, la primera fuerza pública, ¿ya? Un alférez real que tenía a su cargo el estandarte de la ciudad. Esto es un estandarte, esto es un estandarte, como pueden ver. Y cada ciudad tenía su estandarte, entonces el alférez real estaba encargado de esto, ¿ya? El fiel ejecutor, cuya labor era vigilar las tiendas y hacer respetar los precios acordados por el cabildo. ¿Qué significa esto? Cada persona en la ciudad tenía su negocio, entonces el fiel ejecutor se encargaba de que se respetaran los precios, de que en el cabildo decidían a qué precio se vendía cada cosa. Las gallinas, por ejemplo, el kilo de papas, por decir alguna cosa, y el fiel ejecutor velaba o se preocupaba de que se respetaran esos precios, ¿ya? También estaban los corregidores, que eran funcionarios reales que presidían las corporaciones y cumplían labores judiciales. También hacían de jueces. Recordemos que en primera instancia tenemos eh, al alguacil mayor, ¿ya? Pero también tenemos después a los corregidores, ¿ya? Los cabildos, ¿cuál era entonces, según sus integrantes, las funciones del cabildo? Uno, la defensa de la ciudad a través de las milicias, es decir, por como estaba compuesto al principio por militares, era la defensa de la ciudad a través del ejército, ya de los militares. Administraban la justicia en primera instancia, como ya lo hablamos antes, aquí en los cargos, ya tenían al alguacil mayor, que era responsable del orden público y de la cárcel. Por lo tanto, ellos se preocupaban de impartir la justicia, ya eran como carabineros actualmente. Principal, supervisar a los médicos y cuidar la salubridad pública, ya como el Ministerio de Salud también. ¿Ya? Por eso el cabildo era como una especie no tanto de municipalidad, sino más bien como una especie de agrupación donde está el presidente y sus ministros, ¿ya? Pero era distinto a lo actual, obviamente. Tenían a su cargo la construcción de obras públicas y la mantención de escuelas de primeras letras o de colegios. ¿Ya? Ellos podían construir o tenían los recursos para pedirle a la gente dinero o recursos para poder hacer construcciones. Necesitan una iglesia, alguna escuela, eh, alguna especie de hospital donde se cuidara a la gente. Difícil en aquella época, pero se hacía. Para eso estaba el cabildo, ¿ya? Llevar un registro de cada uno de los cargos públicos, oficios, títulos de nobleza, marcas de ganado, etcétera. Es decir, ellos tenían un registro de todo lo que había en la ciudad o en el pueblo. ¿Ya? Entonces sabían ya quién era el conde que había en tal pueblo, si es que había un vizconde o si es que había algún virrey, estaba registrado ahí, quién estaba en ese, o si alguien tenía algún cargo también, ¿ya? En lo económico, el Cabildo fijó los precios de venta de artículos y servicios. Esta es una mala medida, una medida empobrecedora, pero en aquella época solamente había un monopolio con España, es decir, solamente se podía comprar y vender en España, por lo tanto ellos tenían la misión de fijar los precios. Por lo tanto, el precio de la gallina o el precio de la papa o del maíz o de la leche ellos decidían y ese precio no cambiaba según el mercado. ¿Ya? Reguló el funcionamiento de los distintos oficios urbanos. Si había un médico, ellos pedían a ver, tiene estudios para ser médico, no vaya a ser alguna especie de médico brujo, no tiene que ser todo según
nuestra religión, si aquí hay algún arquitecto, a ver, veamos quién es el arquitecto, si es que cumple con las competencias para poder realizar esa función. También otra misión del cabildo, ya responsabilidad del cabildo era establecer los pesos y medidas y veló por el abasto de la ciudad. ¿Qué significa esto? Decidían el valor del peso en ese tiempo, las medidas también, cómo se vendía, en cuánta cantidad se vendía, ya si era en kilos, si era en gramos, ya etcétera, y veló por el abasto de la ciudad. ¿Qué significa esto? Por el abastecimiento de la ciudad, de que estuvieran los recursos en la ciudad, de que no faltara alimento, de que no faltara dinero, de que no faltaran armas. Ya ese es el abasto de la ciudad. Eso se preocupaba el cabildo colonial. Entonces, la actividad consiste en responder dos preguntas. Una es ¿qué era el cabildo? Y la otra es ¿cualquiera podía participar en un cabildo? Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que estén muy bien. Adiós.